En esta mañana les quiero compartir algo. Mire, les quiero compartir una palabra de un milagro que el Señor hizo y solamente está reflejado en el libro de Juan. Por lo general es raro porque en los diferentes evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, siempre relatan los eventos de una óptica diferente, pero siempre relatan los mismos eventos. Este en particular no está reflejado en los otros evangelios, salvo en el libro de Juan, donde lo vamos a leer. Y también es atípico. ¿Por qué es atípico? Porque es de un ciego que vamos a hablar, pero la Biblia nos narra diferentes milagros que ocurren con ciegos, pero en esta oportunidad es un ciego de nacimiento. Es el único caso que habla que es un ciego de nacimiento. Después de nacimiento habla de dos personas paralíticas en donde se producen los milagros, pero ciego de nacimiento es el único que la Biblia nos habla. Y está narrado en el libro de San Juan, capítulo 9. Así que si usted quiere acompañarme a leerlo, vamos a abrir la palabra del Señor. San Juan, capítulo 9, verso 1. ¿Lo encontró? ¿Está acá? ¿Sí? Bueno, dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Por favor, vamos a orar. Amado Dios, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te agradecemos, Señor, por lo vivido, por lo compartido. Te agradecemos por todo lo que nos has dado. Pero, Señor, disfrutamos este presente, Señor. Siempre decimos que es un regalo tuyo. Señor, y de este presente miramos hacia adelante tomados de tu mano. Señor, y lo hacemos con gratitud en el corazón. Señor, gracias porque tu palabra nos asegura y nos dice que si estamos tomados de tu mano, ¿quién puede arrebatarnos de ella? Señor, gracias por darnos esa seguridad. Gracias, Señor, por levantarnos. Gracias, Señor, por socorrernos. Gracias por tu palabra, siempre viva, eficaz, oportuna, que llega a nuestra vida. Señor, en esta mañana clamamos para que tu palabra pueda penetrar en nuestro corazón. Señor, para que podamos recibir una palabra rema. Señor, para que nos ayude, para que nos instruya, para que nos hable. Señor, para que nos aliente y nos esfuerce en este tiempo. Señor, a seguir adelante sabiendo, Dios, de que todo está bajo tu control. Señor, declaramos que somos buena tierra para que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como les decía, sabe que hay dos milagros muy grandes en la palabra del Señor. El primero es Lázaro, cuando el Señor lo resucita, lo vuelve a la vida. Y el segundo es, entiendo que debe ser así, el segundo más grande es este. ¿Por qué es este? Porque es una persona, dice la Biblia, ciego de nacimiento. Y sabe que los libros de historia hablan de que aquellas personas que eran ciegas de nacimiento, muchos comentaristas dicen lo mismo, eran personas que carecían del globo ocular. No tenían ni siquiera el globo ocular. Así que las personas que a través de su vida vieron y quedaron ciegas, tenían constituido su ojo y podían ver, perdieron la visión, pero aparentemente estas personas no tenían ni siquiera el ojo como para poder ver. Así que la Biblia nos habla en este tiempo, en este momento, de que el Señor se acerca a una persona que está en esta condición. Pero sabe que cuando uno empieza a leer el pasaje bíblico, no nace, si bien todo el capítulo 9 nos va a hablar de esta historia, no nace específicamente en este verso 1 del capítulo 9, sino que para entender un poco mejor la historia de lo que estaba sucediendo, porque dice que el Señor estaba pasando, tenemos que ir un par de versos anteriores
anteriores. Así que si usted tiene la Biblia, vaya al verso 8, al capítulo 8, verso 56, y dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Qué había pasado en este tiempo? Estaban en una discusión. Y el Señor se para frente a ellos, a los judíos, y le dice: escúcheme, yo fui antes que Abraham. Y entonces ellos se dicen: pero ¿cómo me estás hablando que vos fuiste antes de Abraham si ni siquiera tenés 50 años? Están narrando la historia. Así que ellos empiezan a entender que lo que estaba haciendo era como una herejía. Estaba hablando de acuerdo a un profeta que ellos tenían y confiaban que había sido la voz de Dios en su tiempo. Y entonces lo que él termina haciendo, el Señor, es salir de ese lugar, pasa por el templo, sale del templo, se va. Ellos querían apedrearlo, y cuando sale, se encuentra con una persona ciega de nacimiento. Ahora, ¿qué es lo importante de resaltar acá? Si vamos a otros pasajes bíblicos en donde hace referencia al ciego, la mayoría de los ciegos, y en este caso Bartimeo, estaba sentado junto al camino y clamaba. ¿Se acuerda que le gritaba: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí? Pero en este caso, el ciego no había dicho nada, ni siquiera había abierto la boca. El ciego no había mencionado una palabra. ¿Por qué? Porque desconocía, no sabía. Y entonces pasan por adelante de este ciego, y de repente quien encara a este ciego es los discípulos del Señor. Y entonces los discípulos se paran y es como que desafían al Señor. Y en un momento les voy a explicar por qué. Agarran y le dicen: Señor, quiero hacerte una pregunta. ¿Esta persona está en esa condición porque pecó él o porque pecaron sus padres? Saben que en la antigüedad se tenía conocimiento, se hacía referencia a que muchos problemas físicos, muchos problemas que la persona tenía, y sobre todo aquellos que eran evidentes a la vista, venían como consecuencia del pecado. Venían como consecuencia de haber vivido ellos en pecado, o arrastraban, lo que dice en el Antiguo Testamento, la maldición de los padres hacia los hijos. Así que por eso le hacen referencia y le dice: lo que está viviendo él, ¿es causa de que él pecó o que pecaron sus padres? Y entonces siempre nosotros tenemos en mente de que muchas de las cosas que vivimos, y en esta mañana quiero compartir esta palabra para animarnos y vernos reflejados en lo que la palabra del Señor nos está diciendo, porque en muchos momentos de nuestra vida nosotros pensamos que las situaciones que vivimos, las situaciones angustiantes, los problemas, las enfermedades o cualquier situación complicada que usted viva, viene como consecuencia a veces de que estamos caminando mal con Dios, viene como consecuencia de haber estado en pecado o que estamos en pecado, y entonces es como que nos empezamos a cuestionar delante del Señor y nos empezamos a preguntar y empezamos a tratar de analizar nuestra vida, y entonces el Señor es muy claro en este caso, es muy claro en este momento. ¿Sabe que el Señor lo que le dice, lo que ellos están viviendo, lo que está viviendo específicamente esta persona, no es consecuencia ni de que él haya pecado, ni que sus padres hayan pecado? Así que imagínense cómo habrán quedado sus discípulos. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que venía trayendo la historia, va en contra de lo que se estaba hablando, va en contra, escuche, de lo que era la tradición, escuche, lo que era la tradición, porque la tradición decía eso: lo que yo veo físicamente que está mal es como consecuencia por la palabra que se había dado de que era una maldición que venía de generación en generación o que pecó la persona. Ahora escúcheme, mira hasta qué se arriesgan a decir. Dice: es porque pecó él. Era un ciego de nacimiento. ¿Cómo podía haber pecado en el vientre de la madre? Ni siquiera pudieron entender eso. No era una persona que vivió y quedó ciega. Dice: es porque pecó él. ¿Cómo puede pecar un bebé? ¿Cómo puede pecar alguien que está dentro del vientre de su mamá? Así que el Señor le dice: no, ninguna de las dos cosas. Lo que él está viviendo es consecuencia, es el argumento, es el motivo para que pueda ver sobre su vida la gloria de Dios. Así que piense por un momento cómo habrán quedado estas personas. Piense por un momento aquellas personas que están pasando situaciones
prometidas a lo largo del tiempo. Imagínense, esta persona no nos dice que era niño, no nos dice que era adolescente, no nos dice que era un joven, sino que nos dice que era un hombre. Así que si era un hombre, habrá vivido muchísimos años metido en esa situación. Habrá vivido muchísimo tiempo, no sé qué cantidad de años, pero se habría acostumbrado, por eso ni siquiera clamaba. Se había acostumbrado a la situación que estaba, ya era lo mismo. ¿Por qué? Porque no conocía otra cosa. Él se había acostumbrado a estar ciego, se había acostumbrado a imaginar. Escuche, mire esta palabra, se acostumbró a imaginar. Él imaginaba lo que era el amanecer, él imaginaba lo que era el anochecer, él podía imaginar lo que era su rostro, no lo podía ver, él podía imaginar lo que era sentarse en una mesa porque podía palpar la silla, él podía imaginar cómo sería un pan, él podía imaginar cómo eran las flores del campo, él podía imaginar, tenía una imaginación amplia, grande, podía imaginar, pero nunca podía tener la certeza de ver. ¿Por qué? Porque se había acostumbrado a vivir en esa situación. Para él era normal, porque no conocía otra cosa. Para él era normal sentirse como una persona que siempre tenía que estar pendiente de lo demás. ¿Y por qué pendiente de lo demás? Porque vivía de la caridad. Escuche, vivía de las migajas. Vivía de lo que los otros le podían dar. La persona ciega estaba así, era una persona que estaba sentada, era una persona que tenía su capa, era una persona que ponía su capa y se sentaba. ¿Para qué su capa? Para que le tiren la plata ahí. Y entonces él se levantaba, agarraba su capa y tenía su dinero adentro. Mire cómo él no conocía nada y simplemente estaba ahí, viviendo de las migajas y tan embebido en su problema que no podía ni siquiera reconocer a Jesús. Y sabe que a veces nosotros nos identificamos mucho con este pasaje. Porque cuando el problema viene de largo, cuando el problema viene de tiempo, cuando estamos atravesando algo por mucho tiempo, nos acostumbramos a vivir ahí. Nos acostumbramos a vivir en los momentos angustiantes, nos acostumbramos a vivir en que todo está mal, nos acostumbramos a vivir y así es mi casa, y esta es mi familia, y ¿qué querés que haga? Y vos sabés lo que es la relación con mi esposa, y viene Diana, y vos sabés lo que es la relación con mis hijos, y sabés mis hijos lo que son, y nos acostumbramos a vivir de migaja, nos acostumbramos a vivir de regalo. Nos acostumbramos a imaginar, a tener un mundo ideal en nuestra mente de lo que debería ser una familia cristiana, un trabajo bendecido, el proyectarse de la vida. Nos acostumbramos a imaginarlo, simplemente a imaginarlo. No podemos pensar, no podemos trabajarlo, no podemos armarlo, no podemos amasar la vida que queremos. ¿Por qué? Porque estamos tan enfrascados, tan embebidos en que esto es lo que me tocó y así voy para adelante. Hermano, conozco tantas personas que se acostumbraron a vivir sufriendo. Conozco tantas personas que se acostumbraron a vivir de caridad, y cuando hablo de caridad es a vivir de lástima. Conozco tantas personas que se acostumbraron a vivir en el medio del sufrimiento que parece ya normal. Es algo normal, es parte de la vida y no es parte de la vida. Porque Dios no nos llamó para vivir en esa condición. El ciego imaginaba y muchos en este tiempo imaginamos. Imaginamos la gloria, imaginamos la presencia, imaginamos el toque, imaginamos la grandeza, imaginamos porque vemos cómo me gustaría y qué lindo sería y qué bueno aquella familia y qué bueno. Imaginamos, pero desde nuestro lugar solamente vemos y deseamos. Así era este ciego, no conocía otra cosa. No llegó a conocer nada. ¿Por qué? Porque toda su vida fue igual. Cuando nosotros pasamos nuestro problema, buscábamos respuestas y no habían respuestas. Golpeábamos puertas y las puertas no se abrían. Hermanos, yo les compartí en algún momento que ni siquiera quería arreglar mi casa. Escuche esto, ni siquiera quería arreglar mi casa. Cuando vivís un problema prolongado en el tiempo,
cuando vivís un problema que te ataca durante tanto tiempo, es como ya te saca el deseo de todo. Es como que te anula, es como que todo te da igual, es como que ya los brazos se te caen, es como que te resignás y como empezás a pensar que esa es la vida que te tocó vivir. Estás al lado de una persona que es borracha y decís, bueno, es lo que me tocó. Estás al lado de una persona que es drogadicta y es lo que me tocó. ¿Y qué querés que haga? Y bueno, ya le hablé de ser. Y bueno, ya nos acostumbramos. Nosotros 11 años vinimos sufriendo con este problema. No quería arreglar mi casa. Digo, ¿para qué la voy a arreglar? Se la voy a perder, que se la lleven. Golpeábamos puertas, nadie acudía. Pero qué bueno, escuche, qué bueno que así como un día el Señor pasó, porque mire lo importante de esto. Bartimeo gritaba, Bartimeo clamaba, ten misericordia de mí. Este ni siquiera abrió la boca, porque no lo conocía. El Señor se acercó, el Señor llegó hacia él, el Señor vio la necesidad y llegó. Quiere decir que a veces hay personas que ni siquiera le conocen y el Señor hace el milagro igual. Y usted dice, ¿cómo es eso? Hay personas que ni siquiera han abierto la boca y el Señor ¡pum! He visto en la campaña de Anacondia gente que fue y estaba ahí, espectadores nomás, la primera vez estaban chusmeando a ver qué había, cómo se caía la gente, qué pasaba. ¡Bum! La muela que se le había llenado con... Se le había arreglado con plomo, como era con... emplomado, pero tenía un sellito y una cruz, algo con oro. Y pasaban y mire. Y usted iba con una cari así y Dios no le hacía nada. Y este que recién cae. El obrar de Dios es así. Uno no lo puede cuestionar. Y voy a caer en un momento a eso. Uno no puede cuestionar el obrar de Dios. Uno no puede cuestionar por qué Dios hace lo que hace y por qué lo hace con quién lo hace. No se puede cuestionar. 11 años lo habíamos vivido. Y de repente, hermano, mire, yo que tantas puertas golpeé, me iba a dormir llorando, estábamos angustiados. Y creías en Dios, ¿cómo no iba a creer? Todos los domingos estaba acá, era el primero a estar en el culto, iba a mi discipulado, iba a mi célula, estaba ahí. Pero golpeábamos y no había respuesta. Y llegó un momento que uno se acostumbraba. Pero un día, sin siquiera saberlo, un día, escuche, para un 27 de diciembre, ¿te acordás, Juan? Y fue un 27 de diciembre. Llega una carta documento. Fue el fin de año más triste que pasamos. Pusimos la mejor cara, ahí aprendí otra cosa. Podés tener la mejor cara delante de los demás, pero vos sabés muy íntimamente que hay cosas que están pasando por acá adentro y que estás necesitando una respuesta urgente de Dios. Por eso es que el Señor dice que mira el corazón. Ese fin de año pensé que se terminaba todo, que nos remataban la casa, que iba a ser un desastre. Pero ¿sabe qué fue? El principio de la solución. Te voy a decir, ¿pero cómo te llegó esa carta documento? Y entendí algo. Cuanto más oscuro, cuanto más complicado, cuanto más difícil, es el momento en que enseguida empieza a aclarecer. Fuimos a ver al estudio de abogados. Empezó una discusión con él. Yo era porque no quería pagar usura. Escuche esto. No quería pagar usura. Entré en ese juicio por eso. ¿Y sabe qué fue? Después de varias veces, el abogado dice, esto no lo pagan ni tus hijos. Yo le digo, bueno, yo soy creyente, yo creo en Dios, lo voy a pagar. ¿Qué? A mí no me vengas a hablar de Dios, acá tenés que traer la plata, vio cómo son. Aprovecho a hablar ahora que Vicky no está. No, son todos iguales menos Vicky, por favor. Pero,
¿Sabe que después de varias charlas, yo voy a ver a mi abogado y mi abogado me dice, mira Jorge, no sé, anda vos, y yo qué puedo hacer, ya no se puede hacer más nada. Esto de verdad, ni vos ni tus hijos lo van a pagar, porque son intereses sobre intereses, intereses sobre intereses de 35.000 pesos en aquel entonces, ya le hablo de hace muchísimos años, se había ido a 400 y pico de mil, era una fortuna, ¿no? Y entonces, después de charlas, me dice el abogado, ¿cuánto es la deuda de Napoli? Digo, mira, ahí están los papeles, 35.000 pesos. Dice, a ver, espera un momento. Así, como yo le estoy hablando, espera un momento. Se mete en la máquina ahí. Dice, escúcheme, le voy a bajar todos los intereses. Le vuelvo la deuda a la original, 35.000 pesos. Todos los intereses de los abogados no se lo cobro. ¿En cuotas de cuánto lo puede pagar? Así como usted me mira, yo lo miré. Y yo balbuceo. Y le digo, no sé, ¿en cuotas de 700? ¿En cuotas de 700? Son tantas cuotas, ¿la puede pagar? Se la hago en plazo fijo. Sí. Hermano, delante de Dios, 11 años, redactó el contrato. Dice, mire, Napoli, acá tiene. Lo pagan tantas cuotas de 700 pesos, cuota fija en pesos. Hermano, yo salí de ahí, iba caminando por Florida, llego a Córdoba, pisaba y parecía que iba en una nube. Llamé a mi señora, iba así. Le digo, nos sacaron la espada de Damocles, el Señor obró 11 años que teníamos la espada. ¿Y sabe qué fue lo que pensé en ese momento? Si hubiese ido el abogado que yo había puesto, escuche, y él bajaba la deuda a la mitad, que era un montón, yo lo iba a abrazar, gracias Hugo que me ayudaste, gracias que pudimos solucionar, que se frenó esto, qué sé yo. El Señor lo bajó al costo inicial. ¿Y sabe qué entendí? Que tenía que haber pasado por eso, porque el Señor no se quiere perder la gloria de nada. La gloria es de Él, de ningún hombre. Entonces entendí que los procesos son difíciles, son complicados, que estar ciego, que estar metido en el problema, que el problema se agudiza con el tiempo, que el problema trae cansancio, que el problema baja los brazos, que el problema te hace golpear delante del Señor y parece que no hay respuesta, que la noche es recontra oscura, que te sentís recontra amargado, que te sentís desanimado, que te sentís repinchado, que te sentís como te sentís. Es el momento donde el Señor pasa, escuche. Y lo que fue toda la vida para un ciego fue solamente un segundo en un encuentro con Jesús que cambió la vida. ¿Se entiende lo que quiero decirle? Lo que vivimos 11 años fue solamente un momento en que el Señor escuchó. Ahora, la oración, como decíamos el domingo pasado, había sido escuchada desde el primer momento, pero hay cosas que se interponen, no quieren que la respuesta llegue, no quiere que tu bendición sea alcanzada. El diablo quiere interrumpir la respuesta a la oración, por eso la lucha que se produce en lo espiritual, pero el Señor es el que vence, por eso Él dijo que ya nos dio la victoria. Y entonces cuando usted permanece, aún aunque dude, aunque esté renegando, aunque venga a la iglesia y a veces falta y está ahí, y a veces está arriba, a veces está abajo, el Señor nunca desoye la oración de aquellos que aman. Y tenés que entender en este tiempo que por sobre lo que vivas, Dios te ama y a su tiempo va a traerte la respuesta. ¿Por qué? Porque Él pagó mucho por tu vida y no quiere que sufras. Él quiere que vivas una vida de victoria, pero necesita que nosotros atravesemos procesos. Porque nuestra vida tiene que ser cambiada, porque nuestra vida tiene que ser modificada, porque tenemos que aprender a tener el carácter de Dios, y eso es tiempo, y el Señor tiene que tratarlo a través de los procesos. El ciego no lo sabía, el ciego no lo entendía, el ciego era ciego, había escuchado pero no había visto, había escuchado pero no lo había palpado, y así está el mundo hoy, sabe de un Dios, pero todavía no tuvo un encuentro. Cuando tiene el encuentro con Dios, cambia de un momento para otro. Por eso es importante que tu vida y la mía sirva de puente para que muchos le conozcan, porque allá afuera hay muchos ciegos de nacimiento, que han escuchado de Dios,
que saben de un Dios, que escuchan alabanza, que saben de alabanza, pero necesitan el encuentro con Dios. Y vos y yo somos los puentes para que el Señor llegue a su vida. Y entonces te vas a dar cuenta que mucho de lo que están viviendo, a pesar de que viven en un mundo de pecados, a pesar de que están metidos en un mundo de pecados, están viviendo porque necesitan el encuentro con Dios. Están viviendo lo que viven desesperados, golpeando puertas, porque necesitan el encuentro con Dios. Y es ahí donde Dios tiene que pasar. Ahora Él no va a bajar como en la antigüedad. Él no va a bajar a caminar por la ciudad. Él te delegó y Él me delegó. Y Él no quiso usar los ángeles. Él dijo: yo les doy a ustedes la potestad de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Él delegó a la iglesia una autoridad que no se la delegó a los ángeles. Por eso es importante que en este tiempo como iglesia entendamos que somos nosotros quienes tenemos que llevarle la palabra a tantos ciegos que hay por ahí dando vuelta, que ni siquiera conocen del amor de Dios. Y cuando te hablo del amor de Dios, te hablo del abrazo, te hablo del afecto, te hablo del cariño, te hablo de la salvación, te hablo de la esperanza, te hablo de la transformación integral de una vida que la produce solamente un cambio cuando tenés un encuentro de verdad con el Señor. No es solamente cantar, no es solamente venir al culto, no es solamente disfrutar de la reunión, es tener un encuentro con Dios, es que Él te cambie, que Él te transforme, que Él cambie tu pensamiento, que haga todas las cosas nuevas. ¿Por qué? Porque es eso lo que el Señor estaba diciendo al ciego. El ciego tenía necesidad de entender, el ciego tenía necesidad de creer, y todo le fue transformado en el momento en que el ciego, escuche, en el momento en que el ciego creyó. Ahora, permítame avanzar un poquito. ¿Están ahí? Mire lo que pasa. El ciego está ciego y está sentado, escuche, está así. No sé si estará así o de esta forma, pero aprovecho y descanso un poco. Mire. Está sentado el ciego sobre su manta. Póngase en esta situación. Están los discípulos. El ciego va a estar esperando que le den una limosna. Y escucha que hablan. Dice: Señor, ¿este está así por él o por su padre? El ciego estaría así escuchando. Y le habrán dicho: porque en la antigüedad tu siervo Moisés en los libros dejó escrito que bendecías o castigabas hasta la tercera y cuarta generación. Así que o es un pecado que él ya trae desde su nacimiento, o es un pecado que cometieron sus padres. ¿Sabe qué? Escuche, querían encontrarle el razonamiento, la lógica de por qué estaba como estaba. Primer punto. ¿No le pasó a usted que cuando vive algún problema le quiere encontrar la lógica a lo que vive? Yo vivo esto porque, claro, sí. Ayer en vez de orar 1 hora, oré 10 minutos. Ahí está, la maldición. Y sí, porque tenía que hacer ayuno el jueves, lo hice el viernes a la tarde, está la maldición. Entonces, todos le encontramos la lógica, ¿no? Somos tan espirituales que siempre vamos a buscar la lógica y ¿sabe lo que es peor? Que siempre le encontramos la respuesta. No, lo que vivo consecuencia de esto, lo que vivo por esto. No, ¿y sabe por qué me siento mal? Porque fui y no me saludó. Si me hubiese saludado, me daba el abrazo, yo estaba pum para arriba, pero me pinché. ¿Qué le habrá pasado que no me saludó? Pero hace 40 años que voy a la iglesia, che. Y ya esta es la tercera, Mira, hace 14 años no me saludó. Después pasaron 7 años más, no me saludó. Ahora otra vez, viejo, en 22 años la tercera vez. ¿Qué le pasa a este hermano conmigo que no me saluda? Entonces, nosotros nos sentimos heridos y hay siempre una lógica, una respuesta para lo que estamos viviendo. Entonces, los discípulos pensaron lo mismo. Señor, lo que vive, pobrecito, este ciego de nacimiento, ¿es consecuencia de él o de los padres? Entonces el ciego escucha otra voz, que ni siquiera la conocía. Dice: no, muchachos, esto no se produce por un pecado de ellos, ni se produce por un pecado de los padres. Esto es para que él vea la gloria de Dios en su vida. Ahora, escucha esta conversación. Imagínese al ciego ahí. No tendría ni medio.
Estaba sentado ahí, vio que había un revuelo, que alguien venía por adentro del templo, corriendo, que lo estaban apedreando, y de repente se paran al lado de él. Y ahora escucha esto, escucha esto. Para aquellos que siempre razonamos, amasa ahí algo dentro del Señor y lo escupe en el suelo. Imagínese el ciego. No veía, zafó. Entonces el Señor se agacha y hace con el dedo, ¿no? El ciego estaría pensando qué estarían haciendo, qué sé yo. Entonces el Señor agarra de lo que hizo con ese lodo y de repente el ciego siente algo calentito en los ojos. Menos mal que era el Señor Jesús. Y entonces, yo me imagino que habrá tenido que hacer bastante para los dos ojos. Y entonces le vuelve a llenar el otro. Imagínese el ciego. No ve, pero escucha. No ve, pero siente. Y así que el ciego está ahí. Y entonces el Señor agarra y le dice, escúchame, ahora así como estás, levántate, andate hasta el estanque de Siloé, que la traducción dice en la Biblia es el enviado, lavate ahí y vas a recibir la vista. ¿Qué se imagina que hizo el ciego? Se levantó y se fue a lavar al estanque. ¿Y sabe qué dice? Y cuando volvía, recibió la vista. Y sabe que cuando volvió no lo encontró el Señor. El Señor ya se había ido. Primer punto que quiero aclararles. ¿Sabe dónde está la respuesta a la bendición o al milagro? En la obediencia. Ahora, aquellos que somos, y lo hablo porque a mí me pasó, aquellos que somos a veces estructurados en la fe, porque venimos aprendiendo de una forma, nosotros entendemos que Dios no puede obrar de otra forma a la que nosotros estamos estructurados a pensar. Nosotros entendemos que Dios tiene que obrar a la voz del milagro, el milagro se hace, es regenerativo, le vuelve la vista, le vuelven los ojos a la palabra de Dios. Pero el Señor escupiendo y haciendo barro. ¿Sabe cuando pasan las cosas? Por eso digo, cuando nosotros le pedimos a Dios algo, tengamos cuidado lo que le pedimos, porque a veces el Señor contesta y no contesta de acuerdo a lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar. Cuando nosotros le pedimos un avivamiento al Señor, cuando nosotros creemos en la palabra que Él nos dio y dijo que iban a ocurrir cosas que ojo no vio ni oído yo, cuando empiecen a ocurrir esas cosas, tengamos cuidado, porque si nos agarra medio débil en donde estamos parados, por ahí nos voltea. A mí me pasó, cuando empezaron el tema de las caídas, yo fui a Omar y le dije, Omar, ¿qué es esto? Es un loquero, esto, ¿dónde está visto esto en la palabra? Porque nunca lo había visto yo, la verdad. Y entonces, claro, el Señor empezó a hacer un obrar. Ahora, escuche esto. Yo entiendo lo que es el toque de Dios. Y la caída por el toque de Dios. Porque también hemos tenido algunos hermanos que... A ver cómo le explico esto. Que forzaban la gloria de Dios. Y entonces yo he visto con un saco Sport azul que tenían los botones. ¿Alguno conoce los blazer? Son hermosos, a mí me encantan los trajes azules, los sacos azules, tienen los botones dorados, algunos le ponen el escudo, otros le ponen el escudo. Yo he visto a un hermano, un pastor así, con el saco, revoleando el saco. Y he visto hermanos que caían. Yo no juzgo la gloria de Dios, pero yo no sé si caen por el toque de Dios o porque le pegaron con los botones. Dios sabrá, Él tendrá misericordia. Pero lo que voy es... Hermano, para mí me escandalizó ver las caídas dentro de la iglesia, yo no estaba acostumbrado. Y entonces siempre creemos que a Dios lo podemos entender o razonar
o encuadrar en nuestra mente. Dios tiene que obrar así. Y sabe que a Dios no lo podemos encuadrar. Dios siempre nos sorprende y Él va a obrar como Él quiere obrar. Y nosotros hemos orado para que Dios obre y se sienta en libertad de obrar como quiere. ¿Sabe por qué? Porque somos instrumentos en sus manos. Y entonces no lo encuadramos a Dios, que Dios obre como Él quiere, porque entendemos que cuando Dios comienza a obrar, nadie lo puede parar. Ahora, ¿sabe qué pasó? Adelanto un poco. ¿Sabe qué pasó? Cuando lo ven al ciego, escuche, cuando lo ven al ciego, le dicen, van y la gente, los que estaban en la sinagoga, en el templo, le dice, ¿qué te pasó? ¿Quién te curó? La verdad que no sé. ¿Cómo no sabes? ¿Pero sos vos? O uno dice, es él. El otro dice, no, me parece que es parecido a él, pero no sé si es él. Entonces el hombre dice, ¿sos vos? Leamos todo después el capítulo 9 completo. A ver. Sí, soy yo era el ciego. Pero, ¿y cómo era el ciego? No puede ser que eras el ciego. Sí, yo era el ciego. ¿Y quién te curó? No sé. ¿Cómo no sabes? No sé. Vino uno, me dijo, me puso algo en los ojos, fue a andar a lavarte al estanque, yo fui a lavarme al estanque, cuando volví, estaba viendo. ¿Cómo? ¿Y ese milagro pasó hoy, que es sábado? No puede ser. El que hizo esto es un pecador. ¿Dónde están tus papás? Es por allá, llamen a los padres. Lea capítulo 9, todo lo que le estoy parafraseando está ahí. Y vienen los padres. Entonces le dice, escúcheme, ¿este es su hijo? Y entonces ya, claro, imagínense, lo estaban llamando de la sinagoga. ¿Este es su hijo? Estaban los padres así. Sí, es mi hijo. ¿Él era ciego? Sí, era ciego. Y ahora por lo que él dice está viendo. ¿Y quién fue? No sé, pregúntenle a él, dijo. ¿Sabe por qué le dijo esto? Porque habían recibido una palabra que los iban a expulsar del templo a todos los que siguieran al Mesías. Escuche esto. ¿Sabe por qué no pudo disfrutar el milagro de su hijo? Por miedo. No abrió la boca por miedo. ¿Y sabe qué feo es cuando el Señor hace algo en nuestra vida y no glorificamos su nombre por miedo o por vergüenza? ¿Sabe qué triste es cuando el Señor hizo algo, un milagro, y nosotros lo callamos porque tenemos vergüenza o miedo de decir lo que Dios hizo? Los padres dijeron eso. No sé, pregúntenle a él. Tenían miedo de que los echen de la sinagoga. Y sabe que vuelven a hablarle otra vez. Y dicen, ¿pero estás seguro? ¿Eras vos? Sí, era yo. Y sabe que cuando estaba preparando esto, me vino a la mente una conversación que tuve con Jorge Sana la otra noche. ¿Sabe? Estamos charlando así, y en un momento yo le pregunto, y a Marisa también, le digo, Jorge, ¿qué dijeron tus amigos cuando te vieron convertido? Porque ustedes saben que Jorge no siempre fue monaguillo de iglesia llevando una vela. Él lo contó un montón de veces, le gustaba pelear, es más, iba al templo, me contó que una vuelta salió corriendo con una sotana que le había sacado un cura, o sea, tiene la suya por ahí. Y entonces los amigos del que todavía se ven charlando con estas informaciones, digo, che, aquellos que te conocieron, ¿qué te dijeron cuando...? Y nada, no lo podían creer. Ahora, ¿sabe por qué no lo podían creer? Porque en su mente, escuche, porque en su mente, aquellos que te conocen, siempre está reflejado tu pasado. Entonces se hace difícil entender que Dios pudo transformarte. Entonces, ¿qué hacen? No te creen. Le pasó al ciego. Los que lo conocían decían, pero no sos vos, si vos eras ciego. ¿No le pasó con sus amigos? Cuando dice, no, pero no puede ser, que te lavaron la cabeza. Si vos antes eras esto, salíamos juntos, acordate lo que hacíamos los dos los viernes a la noche, ¿te acordás lo que hacíamos los dos? Y ahora que me estás hablando que vas a la iglesia los domingos, vos vas a ir socareta, vos no vas a ir. Porque siempre se acuerdan del pasado, siempre se acuerdan de lo que fuimos. Ahora, ¿saben por qué?
porque también ellos están ciegos y no ven. Ellos no pueden entender lo que hace un cambio cuando uno se encuentra con el Señor. Ellos dudaron, como dudaron sus amigos, como pueden dudar los amigos suyos, al ver ahora una vida transformada, sabiendo la historia que uno tuvo, sabiendo de dónde el Señor lo sacó. No lo pueden creer. Tienen que reconfirmar. Escuche esto, ¿y sabe qué va a pasar? Cada tanto te van a querer traer tu pasado al momento que estás viviendo. No puede ser. Si vos eras esto. Es como que, parece como que siempre el diablo nos quisiera recordar lo que éramos y dónde estábamos y dónde el Señor nos... Parece que como que siempre nos quiere llevar a un pasado. Por eso es que no le creyeron. Le dijeron, no puede ser. Vos eras el ciego. ¿Cómo puede ser que hayas... Es otro. Ahora, ¿sabe qué pasa? Cuando vuelve el Señor y Él no está, cuando vuelve el ciego y el Señor no está, y a Él lo encaran de todos lados, lo sacan, lo corren, lo echan, el Señor lo encuentra. Y ahora puede verlo el Señor Jesús. Y quiero que usted me acompañe a leer el final del capítulo 9. Verso 35. Mire, voy a leerle desde el 30. Verso 9:30. Mire qué dice. El 29. Dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. No reconocían a Jesús. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios nos oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Escuche, lo vuelvo a repetir. Y sabemos, verso 31, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿Sabe qué le quisieron decir los de la sinagoga? Escúchame, nosotros recibimos la palabra de Moisés. ¿Qué venís a decir? ¿Nos querés enseñar a nosotros vos? No le pasó eso. Escuche, ¿sabe que yo viví tantas cosas dentro de la iglesia? Hermanos, que usted le quiere mostrar algo, quiere enseñar algo, y dice, escúchame, ¿qué me quieres enseñar a mí? ¿Sabe cómo la tengo recontra clara yo? ¿Querés que te recite el verso 23, el Salmo 23 de memoria? ¿Querés que te diga en qué página está el Salmo 23? Yo me la conozco toda, ¿qué me venís a decir vos? Y sabe que la Biblia dice, escuche, la Biblia dice que el cristiano no se conoce por lo que sepa, sino que el cristiano se conoce por los frutos. Entonces podemos saber mucho, pero lo que atestigua la vida de un cristiano son los frutos. Y entonces el Señor termina diciendo, como lo expulsaron, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y mire que dice el verso 38, y él le dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. Mire cómo termina la historia. Una persona que estuvo durante toda su vida ciego, una persona que ni siquiera los que estaban alrededor podían creer el milagro que había recibido, una persona que es expulsada de la sinagoga, del templo, una persona que ni siquiera sus padres se atrevieron a dar fe de que su hijo había recibido el milagro y a disfrutar y a estar felices por el milagro recibido, de que su hijo ciego durante toda su vida tiene la vista. Una persona que sufrió, que estuvo en un proceso durante toda su vida, después de un encuentro con Dios, termina simplemente adorándole. ¿Por qué le comparto esto?
Porque es importante que entendamos, no importa qué parte del proceso te encuentres, cuando nosotros creemos en Dios, simplemente necesitamos una vida de adoración, sabiendo que lo que la Biblia dijo es: el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día postrero. Hermano, yo no sé en esta mañana cuál es tu situación, cuál es la tuya, en qué situación estás, cuántos años hace que estás viviendo, tal vez metido en un proceso. Lo único que sé es lo que la palabra del Señor dice, que Él llega y que un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús, transforma la vida de tal manera que lo que hasta que pudo ser triste, doloroso, pesadumbrado, solamente en un segundo, con un toque de su presencia, Él transforma toda una vida, dándole el milagro que necesita y transformando una vida triste, angustiante, en una vida de adoración permanente.